Muy buenas a todos los seguidores de Foratletismo. Tenemos la Saucony Exodus ISO 3 para analizar. La Exodus, como ya sabéis, es la zapatilla más representativa del catálogo de trail de Saucony. Esta tercera edición viene muy cambiada y muy bien acabada en cuanto a materiales, rendimiento, geometría, amortiguación, estabilidad. Lo tiene absolutamente todo. Sí que voy a empezar por el lado malo que tiene la zapatilla. Es algo que no suelo hacer, pero para enfocar el usuario tipo de esta zapatilla hay que decir que es más recomendable para corredores de 70 kilos o más. Especialmente si pesáis más de 80 kilos, esta es, si no la mejor zapatilla, una de las 2 o 3 mejores que hay en el mercado para entrenamientos muy largos o competiciones muy largas tipo ultra trail, siempre que los terrenos no sean excesivamente técnicos. A lo que me refiero con el defecto que tiene la zapatilla o la característica que menos nos ha gustado es el peso. Es una zapatilla que en talla 10 americana, un 44, pesa 421 gramos, lo cual es un peso considerable, unos 40 gramos más de lo que en teoría una zapatilla de este tipo debería pesar. Saucony lo anuncia en 366 gramos en talla, no sé si en talla 9, que es la estándar, pero en talla 9 pesa 400 gramos. Así que es una zapatilla pesada. Es una zapatilla donde el reparto de pesos está centrado en esta zona, ¿vale? El punto de equilibrio de la zapatilla, el centro de gravedad, estaría en esta zona. Está un pelín más retrasada. ¿Por qué? Porque tiene un contrafuerte y un talón muy bien armado. Es una zapatilla que sujeta muy bien el pie. Se adapta muy bien al pie del corredor, tanto estática como dinámicamente. Y es muy agradable. Tiene una horma, la verdad es que bastante estándar. Se adapta muy bien a la expansión o extensión de dedos a la hora de correr. El sistema ISOFIT también se adapta muy bien al pie, las formas que toma el pie cuando corremos. Así que es una zapatilla súper confortable. Como digo, es una zapatilla con la que puedes correr kilómetros tras kilómetros sin tener ningún problema por parte del upper. No se te va a mover el pie en ningún momento. El contrafuerte es impresionante. Sujeta el talón como si no hubiera mañana. Es el contrafuerte con más seguridad que he visto en una zapatilla de correr, tanto en trail como digamos en el running. Y todas esas cosas son las que contribuyen a que la zapatilla tenga un peso elevado. Fuera parte del peso, la zapatilla no tiene mayores problemas. De hecho, el resto de cosas lo hace todo a nivel como si no hubiera otra en el mercado. Hay muy poquitas zapatillas que puedan rivalizar con la Exodus, tanto en suela como en media suela o en upper. Tenemos una suela donde vemos dos compuestos, un Power Track de color rojo. Todo lo que veis en color rojo es Power Track, y lo que vemos en color negro es XT900, es el caucho de toda la vida de Saucony. Las diferencias: 5 grados de dureza, lo cual no es mucho y se agradece para que haya un desgaste homogéneo, pero sí que es importante que las zonas de apoyo en terrenos donde el pie está desequilibrado o los terrenos son irregulares, tenemos hoyos, pisamos ramas, etcétera, es donde todos los tacos del perímetro de la Exodus van a trabajar extra y donde requerimos un poquito más de adaptabilidad al terreno. Y esa graduación de dureza menor es lo que nos da un plus de tracción en esas condiciones. En la zona media, donde han insertado un par de tacos, como vemos, los negros son más rígidos que estos dos de color rojo. También los rojos son más finitos. Es para darle una mejor tracción a la hora de despegar. La verdad es que la suela funciona muy bien en casi todos los terrenos. La zona negra que vemos en el medio va a proteger mucho del desgaste a la zapatilla. No va a dejar que la zona roja se desgaste prematuramente, como podíamos pensar.
Nos hemos olvidado de los problemas de los tacos arrancados que veíamos en la primera edición de las Exodus ISO. Y como digo, es una zapatilla bastante durable, pero lo mejor que tiene la suela es la polivalencia de terrenos en las que podemos utilizar estas Exodus ISO. Son ideales para caminos de montaña, todo el tema de hierba, cortafuegos, como digo, caminos de monte, todo lo que sean terrenos medianamente secos pero relativamente blandos, como puede ser la tierra, la hierba, lechos de restos de hojas, madera, etcétera, etcétera. La zapatilla se comporta increíblemente bien, no vais a tener ningún problema. Está diseñada para rendir al 100% en esos terrenos. La parte buena es que además de en esos terrenos funciona bien en zonas un poco mojadas, tierra con un poquito de barrillo, sujeta muy bien. Los tacos delanteros vibran y no se adhiere el barro casi en ningún momento. Sí que es verdad que cuando metemos muchísimo barro, pues al final es una zapatilla no específica para eso y al final el barro se pega. Pero siempre que sea tierra mojada porque ha llovido un par de días antes de la prueba o del entrenamiento, no vais a tener mayor problema. En caminos de montaña, pedregales, etcétera, etcétera, sobre todo en bajadas, la zapatilla se comporta muy bien. Agarra muy bien en zonas relativamente técnicas de roca. Sí que es verdad que no la metería en zonas muy complejas de roca, como las que podemos tener aquí en el norte, en picos de Europa. No la metería constantemente por esas zonas. Pero si tienes que pasar por esas zonas en una competición o en un entrenamiento y representa un 10-20% tope del volumen del entrenamiento, no van a tener ningún problema. La única zona donde el agarre no está, digamos, no es top de nivel sería roca mojada. Es algo que comparte con el 95% de zapatillas de trail del mercado. La roca mojada es un terreno complejo donde una suela puede agarrar y es donde tiene un pequeño defectillo a la hora de rendir. Pero bueno, era algo más o menos esperado y que tampoco vamos a requerir que la zapatilla funcione excelentemente bien en absolutamente todos los terrenos, porque en el trail hay terrenos muy diferentes como para conseguir una suela que lo haga de 10 en todos ellos. Amortiguación muy buena. No podíamos esperar otra cosa del Everrun. Para el que no lo conozca, son pequeñas perlitas de poliuretano termoplástico que se inflan. Lo fabrica la empresa química alemana BASF. Y es básicamente el mismo material que el Boost de Adidas. Lo que pasa que Saucony digamos que no lo infla tanto y se queda en una dureza un poquito más firme. Esto lo que hace es que no tengamos inestabilidad en la mediasuela, la zapatilla, como digo, al apoyar no baile, o el tobillo no baile porque el Everrun sea excesivamente blando. De hecho es el Everrun más firme que he visto de todas las Saucony que he probado. 50 grados de dureza. Digamos que se nota la diferencia entre un Everrun y una EVA, sobre todo en el impulso. La hora de absorber el impacto es diferente, es más agradable este material que lo que vais a ver en cualquier otra zapatilla de trail que no tenga un poliuretano como principal material de mediasuela. Y la verdad es que han ganado como digo, en tacto agradable, sobre todo en larga distancia, porque el Everrun es mucho más duradero, resiste mejor los cortes que pueda tener con roca. No lo vais a estresar, podéis correr 150 kilómetros con la zapatilla que no vais a notar que le falte o que se agote la amortiguación, porque la diferencia entre la EVA y el Everrun o el Boost es que el aire no se escapa de las perlitas, y en la EVA sí. La EVA funciona siendo elástica a base de soltar y coger aire, y el Everrun ya tiene
las perlitas con gas en el interior y ese gas no se pierde en ningún momento. Otro de los puntos que me ha gustado mucho es la geometría que se le ha dado a la zapatilla. Ya no solo en la suela, sino en la mediasuela. Como veis aquí tiene un reborde que sube la mediasuela para proteger que si aterrizamos con esta zona, que es la principal de aterrizaje, al aterrizar el tobillo no trabaje de más, no deformemos de más esa zona, ya que es una zapatilla para corredores de mucho peso. Y le han añadido este saliente o esta zona en 3 dimensiones, ya que sube por el lateral, para proteger toda la zona principal de aterrizaje. Si veis, también tenemos unos cortecitos para facilitar la colapsación en el aterrizaje, para darle un pelín más de amortiguación. No es una zapatilla con mucho recorrido de amortiguación, pero es muy agradable al tacto el recorrido que tiene. El resto de geometría es muy interesante, sobre todo en la zona interna. El pie reposa a esta altura, pero vemos que tiene digamos una solapa extra de Everrun en los laterales del pie y de la plantilla de la zapatilla. Además se integra muy bien con el contrafuerte, algo muy importante. Eso es para dar un plus de apoyo en el medio pie. Muchas de las Saucony que hemos probado con una media suela 100% Everrun eran un poco endebles en esta zona media. Y con esto, en una zapatilla de trail, eso es súper importante, tener la estabilidad que necesitamos en el trail es mayor que en el running, ya que los terrenos son muy cambiantes y, como digo, también muy inestables, ya que se mueven y demás. Este apoyo del arco no molesta, pero sí da un soporte esencial a la hora de correr. Como digo, se integra muy bien con el contrafuerte. Es el contrafuerte más rígido y con más soporte y ajuste que he probado en una zapatilla de running o de trail. Es impresionante cómo sujeta el tobillo y en conjunto con el resto del diseño del talón hace que esta zapatilla sea una de las más estables que he probado en mi vida. Por eso digo que es una zapatilla específica para corredores de peso medio o elevado. Un corredor ligero, rápido, quizá no le guste tener tanto control por parte de la zapatilla puesto en su pie, digamos, ya que la zapatilla te agarra el tobillo y no se va a mover con tu tobillo, va a hacer que tu tobillo no se mueva en exceso. El resto del upper, sistema ISOFIT, es un sistema ISOFIT más pegado al pie y un poquito más cerrado para que no entre la porquería del terreno a la hora de correr. Se mueve muy bien con el pie, no hay ningún problema. Y vemos que tiene una trabilla inferior, lo cual está muy bien. Si tenemos algún problema de ajuste, rozaduras o lo que sea, siempre vamos a poder customizar el sistema de cordones. Un detalle que me ha parecido curioso es que la distancia entre los agujeros enfrentados es muy cortita. Y debido a eso vamos a tener un ajuste más cercano al empeine, pero nos va a sobrar mucho cordón, ¿vale? Y no tenemos un bolsillo de cordones en la lengüeta. Así que bueno, eso es algo a tener en cuenta. Podéis cambiar los cordones, incluso cortarlos, sobre todo si os metéis por zonas donde se os puedan enganchar. Una malla bastante abierta en la parte delantera. Para ser una zapatilla de trail de estas condiciones, la ventilación es bastante buena. Y vemos que tiene el Toe Protect, que es una serie de termosellados que cubren la primera falange y la segunda del pie, para evitar rozaduras, para evitar golpes, etcétera, etcétera. Vemos que el ISOFIT va con una malla súper tupida para añadir durabilidad a la zapatilla. Es una zapatilla compleja de romper, sobre todo en la zona media y trasera. Y poco más se puede decir, ya que lo hace casi todo bien. Es súper confortable. Como vemos, es un botín. No es que la lengüeta vaya unida a los laterales, sino que es un botín, ¿vale? Y es muy confortable. Cuesta un poco meter el pie, pero cuando le metes no le quieres sacar de ahí porque es súper cómodo. Cositas, como he dicho, el peso, por ponerle una pega
Si sois corredores ligeros o relativamente rápidos, podríais notar un exceso de peso. Y otra cosita que cambiaría para versiones futuras o que puede dar algún problemilla es esta zona de aquí. Esta lengüetita que vemos aquí, que es cuando nos ponemos la zapatilla, evita que esto se rasgue. Dependiendo de tu forma del tobillo, podría rozar un poquito aquí el hueso del tobillo, incluso en esta zona de aquí, ¿vale? Como veis, sobresale un poco del botín y eso podría rozar determinados pies. Va a ser poco probable, pero podría darse. Siempre vais a tener la solución de hacer un corte aquí, o incluso quitar este agujero y utilizar el auxiliar. Como digo, va a ser un problema menor que se va a dar muy raramente, pero bueno, es algo que siempre está bien saber. Una zapatilla excepcional para largos recorridos, sea entrenamiento, sea competición tipo ultra trail. Para corredores de peso medio alto, como he dicho, plantilleros, neutros, supinadores incluso. Y que vayan a ritmos tranquilos. No es una zapatilla para correr muy rápido, porque es una zapatilla de bastante peso, compacta, voluminosa y que básicamente lo que busca es dar comodidad, seguridad y fiabilidad. Tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.